El metal de mi silla de ruedas se sentía más frío de lo habitual contra mis palmas, mientras los ojos del pastor Gutiérrez pasaban de largo. Otra vez. Casi 300 personas observaban desde los bancos de caoba de la Iglesia Bautista del Valle, mientras él pedía voluntarios para leer el pasaje del día. Y yo podía sentir mi corazón golpear con fuerza contra mis costillas, como un pájaro atrapado buscando desesperadamente una salida. El aroma familiar a himnarios antiguos y cera para muebles no lograba disimular la tensión que venía creciendo desde hacía meses. ¿Alguien siente el llamado de compartir la palabra de Dios con nosotros hoy? Su voz resonó en todo el templo, con esa sonrisa ensayada pegada al rostro como maquillaje de teatro. Levanté la mano con un temblor, igual que lo había hecho durante los últimos 12 domingos. Las luces fluorescentes parecían zumbar con más fuerza, proyectando sombras duras sobre los vitrales, que hacían que todo se sintiera irreal, como si estuviéramos dentro de una obra. Había practicado este momento por semanas, memorizando el Salmo 139 hasta que cada palabra quedó grabada en mi alma como si estuviera tallada en piedra. Te alabo porque soy una creación admirable. La ironía de esas palabras me quemaba en la garganta como ácido, pero la mirada del pastor se deslizó sobre mí como si fuera parte del mobiliario. Invisible, irrelevante, incómodo. Sus ojos se posaron con intención en la señora Hernández, en la tercera fila, con su peinado perfectamente arreglado brillando bajo la luz matinal. Luego en el joven Toñito, allá al fondo, apenas tenía 16 años y aún tropezaba con las oraciones más simples. Incluso en la señora Pérez, que llevaba viniendo apenas un mes y aún necesitaba ayuda para encontrar los himnos correctos. En todos, menos en mí. El silencio se estiró como un alambre a punto de romperse, y podía sentir que los 300 asistentes contenían el aliento. Me dolía el hombro de mantener la mano levantada. Los músculos gritaban de cansancio, pero la mantuve alzada, como una bandera de rendición que se negaba a caer. A mi alrededor, la incomodidad se manifestaba como una sinfonía de evasión. Programas del domingo siendo doblados y desdoblados nerviosamente, una tos persistente que rebotaba en el techo abovedado, el llanto leve de un bebé silenciado rápidamente por unos padres apenados. Yo había donado más a esta iglesia de lo que muchos de esos presentes ganaban en un mes. Me ofrecí como voluntario en cada colecta, en cada actividad comunitaria, en cada círculo de oración donde me permitieran participar, y sin embargo allí estaba. 8 meses después de haber cruzado esas puertas con esperanza en el corazón, siendo tratado como una carga rota que podía arruinar su espectáculo dominical perfecto. Bueno, entonces, dijo al fin el pastor Gutiérrez, su voz cortando el aire denso como una navaja. Quizás leeré yo mismo el pasaje de hoy. La palabra de Dios merece una presentación adecuada. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, cada sílaba un martillazo contra lo poco que quedaba de mi dignidad. Dejé caer la mano sobre el regazo, como si pesara una tonelada, y sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No fueron las costillas. Fue algo más profundo. Algo que me había mantenido entero durante 8 meses de rechazos corteses y murmullos que se apagaban cuando pasaba rodando. Mientras el pastor abría su Biblia de cuero con una reverencia casi teatral, vi a doña Leonor Martínez, sentada en la primera fila. Sus manos ajadas aferraban el himnario con fuerza, y por un instante, sus ojos grises se cruzaron con los míos. Había algo en esa mirada, reconocimiento, furia contenida quizás, que me hizo contener la respiración, como si algo se hubiese atorado en mi garganta. Pero luego apartó la vista, y volví a estar solo en una sala llena de personas que cantaban sobre amar al prójimo, mientras construían muros con su silencio. El sermón comenzó. Palabras floridas sobre aceptación y el amor incondicional de Dios cayendo sobre mí como lluvia sobre tierra seca, que ya no sabe absorberla. Cada frase era como sal sobre una herida abierta que no terminaba de sanar. Me quedé allí, atrapado entre las ganas de huir y la firmeza de no dejarles ganar, entre una fe que se desmoronaba y una furia silenciosa que amenazaba con estallar, mientras 300 personas asentían con palabras que al parecer aplicaban a todos.
menos a los rotos que se sentaban entre ellos. Mis dedos encontraron la piel gastada de la Biblia de mi abuela, la misma que puso en mis manos antes de que el accidente me quitara todo lo demás. Me pregunté si así se suponía que debía sentirse el Salmo 139, como una mentira hermosa susurrada en la oscuridad asfixiante del rechazo. 3 días después, el rechazo aún ardía en mi pecho como si hubiera tragado cristales. Estaba en mi oficina en casa, mirando el talonario de cheques con más ceros de los que la mayoría ve en su cuenta de ahorros. La ironía tenía un sabor amargo. El éxito de mi empresa de software no significaba nada dentro de esas paredes sagradas donde mi discapacidad parecía pesar más que mi fe. Pero no era la primera vez. Los recuerdos llegaron como un aluvión, cada uno más punzante que el anterior. Hace 2 meses. Agradecemos tu ofrecimiento para ayudar con el grupo juvenil, Miguel. Pero, bueno, los niños podrían distraerse. Había dicho el pastor con esa misma sonrisa ensayada, haciendo un gesto vago hacia mi silla, como si fuera un artefacto peligroso y no un equipo médico. Hace 6 semanas, la Comisión de Planificación del Retiro olvidó mencionar que el lugar no tenía acceso para sillas de ruedas. La próxima vez, me prometieron, sin mirarme a los ojos. Nunca hubo próxima vez. El mes pasado, ofrecí financiar la renovación completa del templo. 80,000 pesos sin pestañear. Aceptaron el dinero con sonrisas y gratitud, pero cuando llegó la hora de planificar, de repente nadie me incluyó en las reuniones. Mi dinero servía. Mi opinión no. El patrón era preciso, casi quirúrgico. Incluían mi cartera, pero excluían mi valor. Rodé hasta la ventana, observando a doña Leonor trabajar en su jardín al otro lado de la calle. A sus 78 años, se movía con la calma decidida de alguien que sabía que cada gesto tenía peso. Sus pequeñas manos removían la tierra con una fuerza sorprendente, y me pregunté qué historias contarían esos dedos marcados por el tiempo. Ella asistía a cada servicio, siempre en la primera fila, siempre vestida con una elegancia discreta que hablaba de épocas mejores. Había escuchado fragmentos de su historia por boca de otros miembros. Perdió a su esposo en la guerra, crió sola a 3 hijos, trabajó turnos dobles en una maquiladora hasta que la artritis la obligó a jubilarse. Nunca se quejaba. Nunca pedía reconocimiento. No como yo aquí, ahogándome en autocompasión. Mi celular vibró con un mensaje de mi hermana. ¿Cómo estuvo la iglesia el domingo? Me quedé mirando el texto por 10 minutos antes de responder. Inspiradora, como siempre. La mentira salió más fácil que la verdad. ¿Cómo podía explicar que me sentía más cerca de Dios en mis sesiones nocturnas de programación que en un lugar supuestamente dedicado a su amor? El timbre sonó, sacándome de mi espiral de pensamientos amargos. Por la mirilla vi a doña Leonor parada en mi porche, sosteniendo lo que parecía ser una cazuela cubierta. Mi corazón se aceleró. En 8 meses viviendo uno frente al otro, no habíamos intercambiado más que saludos cordiales con la mano. Abrí la puerta, y sus ojos grises se encontraron con los míos con una intensidad inquietante. Miguel Torres, dijo, con una voz firme y un acento leve que delataba sus raíces del sur. Te traje un poco de arroz con pollo, es la receta de mi abuela. Eso es, muy amable de su parte, doña Leonor, pero no era necesario que... Leonor, me interrumpió, entrando sin esperar invitación. Y sí era necesario. Se desplazó por mi sala como quien revisa el lugar con la seguridad de una inspectora. Sus ojos recorrieron los muebles costosos, la computadora de última generación, y la pared llena de reconocimientos por mis logros en programación. Tienes una casa hermosa, dijo, dejando el recipiente sobre la barra de la cocina. El éxito te queda bien. Había algo en su tono, ni elogio ni reproche. Algo distinto, algo que no supe descifrar. Gracias, respondí, aunque las palabras me supieron vacías. El silencio entre nosotros se estiró como un puente que ninguno se atrevía a cruzar. Entonces se giró por completo hacia mí, y vi en su expresión algo que me dejó sin aliento.
Era la misma mirada que me había lanzado en la iglesia. Pero ahora, sin los ojos de 300 personas encima, esa expresión se había intensificado. Parecía comprensión, tal vez reconocimiento. 37 años, dijo en voz baja. 37 años he asistido a la Iglesia Bautista del Valle. Y he visto a buena gente hacer pequeñas crueldades mientras se convencen de que están siguiendo el ejemplo de Cristo. Sus palabras flotaron en el aire como incienso, densas y cargadas de significado. Mi pulso se aceleró, pero antes de que pudiera responder, ya estaba caminando hacia la puerta. Disfruta el arroz con pollo, Miguel, y recuerda, a veces los que más necesitan alzar la voz son los que han tenido que susurrar durante demasiado tiempo. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo con sus palabras enigmáticas y la certeza eléctrica de que algo estaba por cambiar. Las palabras de Leonor me rondaron por 3 noches de insomnio. A veces los que más necesitan alzar la voz son los que han tenido que susurrar durante demasiado tiempo. Para la mañana del jueves, esas palabras se habían cristalizado en algo peligroso. Determinación. Llevaba 2 años construyendo muros alrededor de mi enojo, convenciéndome de que la paciencia era una virtud, de que poner la otra mejilla era lo correcto según la fe. Pero sentado en mi cocina a las 3 de la madrugada, mirando el recipiente vacío del arroz con pollo de Leonor, entendí que había estado confundiendo cobardía con gracia. El viernes por la tarde, hice la llamada que lo cambiaría todo. ¿Pastor Gutiérrez? Habla Miguel Torres. Me gustaría agendar una reunión con usted. Hubo una pausa que duró 3 latidos de corazón. Claro, Miguel. ¿Está todo bien? Eso es justo lo que quiero discutir. Acordamos vernos en su oficina el sábado por la mañana. Pensé que sería terreno neutral, profesional, civilizado. No tenía idea de que caminaba directo hacia una ejecución. La iglesia se sentía distinta entre semana, hueca y resonante como un teatro vacío entre funciones. El pastor Gutiérrez me recibió en la puerta de su oficina con esa misma sonrisa ensayada, pero noté cómo sus ojos se desviaron primero a mi silla de ruedas y solo después a mi rostro. ¿Gustas un café?, preguntó, sirviéndose ya una taza de una máquina más cara que el auto de la mayoría. No, gracias. Me posicioné frente a su escritorio de caoba, observando cómo había elegido la silla más alta posible. Cada detalle gritaba jerarquía, dominio, una psicología sutil de poder. ¿En qué puedo ayudarte, Miguel? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un arma cargada. Había ensayado esta conversación cientos de veces, pero ahora, con su sonrisa expectante frente a mí, las palabras parecían torpes. Llevo 8 meses asistiendo a la Iglesia Bautista del Valle. Comencé con una voz más firme de lo que sentía. He contribuido económicamente, me he ofrecido como voluntario en cada oportunidad permitida, y he intentado participar activamente en todas las actividades de la iglesia. Sí, y estamos muy agradecidos por tus aportaciones. Esa pausa, esa pequeña y calculada pausa antes de aportaciones me lo dijo todo. Pero nunca se me ha permitido participar realmente, ¿verdad? Cada vez que me ofrezco para leer las escrituras, ayudar en programas o integrar comités, de alguna forma siempre termino excluido. El pastor se recostó en su silla, entrelazando los dedos como un predicador a punto de dar sermón. Miguel, creo que podrías estar malinterpretando. ¿De verdad? La palabra salió más afilada de lo previsto, rompiendo su fachada diplomática. El domingo pasado pidió voluntarios para leer. Llevo 12 domingos seguidos levantando la mano. Jamás me ha reconocido. Su sonrisa se quebró, apenas perceptiblemente. Bueno, hablar en público requiere ciertas cualidades, presencia, capacidad para captar la atención. Capacidad para captar la atención. Repetí despacio, saboreando el veneno. ¿Y usted cree que mi discapacidad me impide tener esas cualidades? Ahora, Miguel, yo nunca dije. No hacía falta. La rabia que llevaba meses tragando por fin encontró su voz.
Usted ha dejado bien claro que mi silla de ruedas me descalifica para servir a Dios en esta iglesia, que mis donaciones son bienvenidas, pero mi presencia, no. La máscara cayó por completo entonces. El pastor dejó su taza de café con precisión calculada, y cuando volvió a mirarme, sus ojos tenían la frialdad de un hombre arrinconado. Ya que estás siendo tan directo, yo también seré honesto, dijo con voz baja pero cortante, cada palabra como un golpe seco. Esta iglesia está orientada a familias, familias completas. La gente viene aquí buscando inspiración, esperanza, ejemplos de la perfección de Dios. No vienen a que se les recuerden limitaciones. El silencio posterior fue ensordecedor. En ese instante, entendí que cada rechazo educado, cada mano ignorada, cada invitación olvidada, había sido deliberada, calculada, estratégica. «¿Usted cree que yo soy un recordatorio de imperfección?», dije, y no era una pregunta. «Creo», respondió con cuidado, «que todos tienen su lugar en el plan de Dios. Algunos están llamados a liderar desde el frente. Otros sirven mejor, detrás del escenario. Roles secundarios, lejos de la vista. Algo dentro de mí no solo se quebró, se hizo trizas. 8 meses de dignidad tragada, de exclusión maquillada de protocolo, de ser tratado como una deducción fiscal y no como un ser humano. Todo eso me subió por la garganta como bilis. ¿Y qué lugar tiene Jesús para alguien como yo?, pregunté conteniendo a duras penas el temblor en mi voz. En su interpretación del Evangelio, ¿dónde encajamos los imperfectos? El pastor Gutiérrez abrió la boca para responder, pero justo en ese momento, un suave golpeteo en la puerta nos interrumpió. A través del vidrio esmerilado, vi una silueta familiar. Doña Leonor Martínez, con una carpeta en la mano y una expresión que no logré descifrar del todo. «Disculpe», dijo desde fuera. «¿Pastor Gutiérrez? Traigo los estados financieros que pidió para la reunión del consejo». Pero había algo en su tono, algo que sugería que había estado escuchando más de lo que dejaba entrever. El rostro del pastor palideció al mirar de ella a mí, y comprendí con claridad que esta conversación estaba a punto de volverse muy, muy pública. «Doña Leonor», dijo con voz débil, «quizás podríamos...». «Oh, no», interrumpió ella, entrando sin esperar invitación. «No permita que interrumpa esta importante discusión sobre el plan de Dios para todos sus hijos». La forma en que enfatizó todos me hizo erizar la piel. Fuera lo que fuera a suceder, tuve la certeza de que el pastor estaba a punto de descubrir lo que 37 años de susurros forzados pueden liberar cuando por fin se decide alzar la voz. Leonor se adentró en la oficina con una elegancia feroz, y de algún modo esa carpeta entre sus manos parecía irradiar amenaza. El pastor la miró como un animal acorralado, sus ojos buscando la puerta. «Doña Leonor, estoy seguro de que esos documentos pueden esperar...». «No, no pueden». Su voz llevaba un filo que nunca le había escuchado, especialmente después de oírlo hablarle a este joven sobre el plan de Dios para los imperfectos. Las manos del pastor temblaron mientras alcanzaba su taza de café, pero luego se arrepintió. «Creo que ha habido un malentendido». «No hay ningún malentendido». Leonor abrió la carpeta con lentitud calculada, revelando extractos bancarios y registros de donaciones. 15 años como tesorera me enseñaron a detectar ciertos patrones. Patrones muy interesantes. Mi silla de ruedas era, en ese momento, la mejor butaca del teatro más importante de mi vida. La vecina callada había desaparecido. Frente a mí estaba una mujer que llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Miguel donó 93,000 pesos en 8 meses, continuó, con voz firme. Más que las 10 familias más generosas, combinadas. Y aún así, ¿sus limitaciones le impiden leer un pasaje de 2 minutos? El pastor abrió la boca, pero Leonor levantó un dedo, y él, increíblemente, la cerró. Pero aquí está la parte interesante. Sacó más papeles. Fondos desviados de las cuentas de la iglesia a su cuenta personal. Dinero asignado a la rampa de accesibilidad que lleva 2 años en planeación.
Todo el color desapareció del rostro del pastor. Esos fondos estaban destinados a su nuevo BMW. El mismo que ahora está estacionado en el lugar que antes era de acceso preferencial, hasta que usted mandó quitar la señalización. Vi desarrollarse una guerra táctica en tiempo real. Cada revelación estaba calculada al milímetro. Todo conducía a algo mayor. 37 años lo he visto excluir a cualquiera que incomodara a su congregación. Madres solteras sin recursos. Ancianos con aparatos médicos molestos. Inmigrantes cuyo español no era perfecto. Leonor dio un paso al frente. A pesar de medir poco más de 1,5 metros, lo dominaba por completo. Pero Miguel tenía dinero, así que aceptó sus donaciones mientras lo trataba como a un caso de caridad que debía agradecer las obras. «Está cruzando la línea, doña Leonor». «Apenas estoy comenzando», dijo, girando hacia mí, con emoción contenida en la garganta. «¿Sabes por qué me siento en la primera fila todos los domingos, Miguel? Porque se lo prometí a mi difunto esposo. Roberto fue veterano de la guerra y vivía con lo que hoy se llama trastorno postraumático. En su tiempo, nuestra iglesia decía que era una falla espiritual, que si oraba más fuerte y confiaba más, las pesadillas desaparecerían. La sala quedó en silencio, solo interrumpida por el tic-tac de un viejo reloj. Roberto perdió la fe por completo. Murió creyendo que Dios lo había abandonado porque hombres pequeños le dijeron que no era digno de su gracia. Su voz se quebró, pero no titubeó. Me prometí no volver a quedarme callada cuando alguien usara la casa de Dios para romper a los hijos de Dios. Se volvió hacia el pastor, y el aire pareció enfriarse. Esto es lo que va a pasar. Mañana por la mañana, usted invitará a Miguel a leer el pasaje. Ofrecerá una disculpa pública por las omisiones pasadas, y anunciará la construcción inmediata de accesos, financiada con el dinero que desviaron. ¿Y si me niego?, susurró él. Leonor sonrió. Una sonrisa sin una gota de calidez. El lunes desayuno con Sara Chávez, del periódico local. Estos registros financieros, junto con mis notas detalladas de discriminación, harían una lectura fascinante. El silencio fue total. El pastor miraba los papeles como si fueran armas apuntando directo a su pecho. Finalmente, asintió. Un gesto pequeño, derrotado, pero fue la victoria más importante que había presenciado. Leonor recogió sus documentos con una precisión ceremonial. En la puerta, se giró una vez más. «Miguel, nos vemos mañana. Primera fila, asiento central. Ya es hora de que tu voz se escuche». La puerta se cerró con un clic suave, dejando al pastor y a mí entre los escombros de su ministerio. Pero por primera vez en 8 meses, el que estaba roto no era yo. La mañana del domingo llegó con una claridad cristalina, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. Me vestí con manos temblorosas, eligiendo mi mejor traje, el azul marino que solía usar para cerrar tratos millonarios. Pero esto era más importante que cualquier contrato. El estacionamiento zumbaba con una energía inusual. De algún modo, la noticia se había esparcido por esa red invisible de la congregación. Vi grupos de personas murmurando, cabezas que se giraban al verme pasar. Pero por primera vez esas miradas no se sentían amenazantes, se sentían expectantes. Leonor me esperaba en la entrada, radiante con un vestido púrpura que la hacía parecer más alta. Sus ojos grises se encontraron con los míos. «¿Listo?», preguntó con sencillez. «He estado listo por 8 meses», respondí, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Entramos juntos, y noté el cambio sutil en el ambiente del templo. El pastor Gutiérrez estaba en el púlpito, pero su postura imponente se había suavizado. Sus ojos encontraron los míos entre la multitud, y me ofreció una leve inclinación de cabeza, una señal muda de que el orden de las cosas había cambiado. Leonor me condujo hasta la primera fila, asiento central, tal como había prometido. El simbolismo era imposible de ignorar. Después de meses observando desde los márgenes, ahora estaba, literalmente, en el centro de todo.
Antes de comenzar el servicio de hoy, anunció el pastor Gutiérrez con una voz que había perdido su habitual teatralidad. Tengo algunos reconocimientos importantes que hacer. Hizo una pausa, y su mirada se posó en mí. Quiero ofrecer una disculpa pública a Miguel Torres por haber pasado por alto sus repetidas ofertas para participar en nuestros servicios. En la casa de Dios no hay limitaciones, y yo fallé al no honrar esa verdad. Un murmullo recorrió a la congregación. Sentí los ojos de 300 personas sobre mí, pero esta vez no llevaban lástima, sino curiosidad, respeto. Además, continuó, me complace anunciar que a partir de esta semana se iniciarán las obras para mejorar la accesibilidad de nuestra iglesia. Queremos asegurarnos de que todos nuestros miembros puedan participar plenamente en la adoración. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero poco a poco crecieron, hasta convertirse en una ovación genuina. Estaban presenciando algo poco común, rendición de cuentas, verdadera por parte de un líder espiritual. Y ahora, dijo el pastor, con algo más de firmeza, invito a Miguel Torres a leer el pasaje bíblico del día. El silencio que siguió no fue el mismo que había soportado durante meses. Esta vez era un silencio de expectación, de reverencia, un silencio que prepara el alma para algo importante. Me dirigí al púlpito, sintiendo la mirada orgullosa de doña Leonor siguiéndome. Ajustar el micrófono tomó un momento, pero nadie corrió a ayudar. Todos esperaron, con paciencia. Cuando finalmente hablé, mi voz resonó con claridad en todo el templo. La lectura de hoy es del Salmo 139, versículos del 13 al 16. Hice una breve pausa, permitiendo que las palabras se asentaran en mi mente. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. A medida que leía, algo extraordinario sucedió. Las palabras que había memorizado meses atrás dejaron de ser un texto distante. Se volvieron testimonio personal. Cada versículo era una afirmación no solo de fe, sino de dignidad. Mis huesos no te fueron ocultos cuando en lo secreto fui formado, cuando fui entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Los días de mi vida estaban diseñados antes de que uno solo existiera. Al terminar, el silencio duró varios latidos. Luego, la señora Hernández, la misma que el pastor había elegido tantas veces en mi lugar, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Los demás la siguieron. Pronto, toda la congregación estaba de pie. Pero el momento más poderoso fue cuando miré a doña Leonor. Lágrimas recorrían sus mejillas curtidas por los años, y sus labios pronunciaron en silencio dos palabras que me golpearon más fuerte que cualquier aplauso. Roberto estaría orgulloso. Después del servicio, la transformación fue inmediata y profunda. Las personas se me acercaban directamente, ya no hablaban de mí con otros. La señora Pérez me preguntó sobre mi empresa de software. El joven Toñito quiso saber si podría ayudar con un programa de alfabetización digital para el grupo juvenil. Las mismas personas que antes me habían ignorado, ahora me veían. El pastor Gutiérrez se acercó cuando la multitud comenzó a dispersarse. Miguel, me gustaría que consideraras formar parte del consejo de diáconos. Necesitamos nuevas perspectivas y, siendo sincero, necesitamos personas que realmente entiendan lo que significa inclusión. Observé su rostro, buscando rastros del hombre que me había llamado un recordatorio de imperfección apenas días atrás. Lo que encontré fue alguien genuinamente humillado, tal vez por primera vez en años. Lo consideraré, dije, pero solo si hablamos en serio sobre hacer de este lugar uno donde todos de verdad, puedan servir según sus dones, y no a pesar de sus circunstancias. Él asintió con solemnidad. Eso es justo lo que necesitamos. Cuando rodé hacia la salida, Leonor se colocó a mi lado. ¿Cómo se siente?, preguntó. Reflexioné mientras salíamos hacia una tarde bañada por el sol. Durante 8 meses sentí que gritaba al vacío, que mi voz se perdía en el eco de una institución indiferente.
Pero ahora, al fin, comprendía lo que Leonor quiso decir sobre quienes fueron forzados a susurrar. Como si hubiera estado conteniendo la respiración por 8 meses, y por fin pudiera soltar el aire, respondí. Leonor sonrió. Pero no fue la sonrisa educada que uno da en sociedad. Fue algo más profundo, más pleno. A veces los que más necesitan hablar son los que primero aprendieron el valor del silencio. Tu voz siempre estuvo ahí, Miguel. Solo necesitabas el momento justo para usarla. Nos despedimos en el estacionamiento, y entonces me di cuenta de que en realidad ella estaba equivocada en una cosa. No había sido el momento lo que me dio mi voz. Fue encontrar a la persona correcta, dispuesta a prestarme la suya, hasta que yo recordara cómo usar la mía. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. A veces, todos necesitamos que nos recuerden que nuestras voces importan, sin importar cuánto el mundo intente silenciarlas.